Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jensi Nazario Montúzar, eh, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias Agrícolas. Esta vez voy a explicar la asignación del artículo Actuación Geotécnica y de acción entre Penaeus Smithy de Burken en 1936 y Penaeus Banamey de 1931, creado en condiciones de laboratorio. Como objetivos tengo comparar el desempeño zootécnico del camarón nativo, me disculpo, brasileño, Penaeus smithi y los camarones exóticos Penaeus banamey. También evaluar el potencial zootécnico de Penaeus smithi como base para su cultivo en la costa atlántica de Centro y Sudamérica, en comparación con el desempeño de Penaeus banamey producido bajo las mismas condiciones experimentales. Y también evaluar el efecto de la interacción entre estas especies durante una producción conjunta. Como introducción, pues la amplia distribución geográfica de las poblaciones del camarón blanco en 1936 a lo largo de la costa atlántica de las Américas es solo una de las muchas razones que justifican el interés de los investigadores, principalmente en Brasil, Venezuela, México y Cuba. También los aspectos biológicos como la edad, el crecimiento, distribución y estructura poblacional de camarón blanco en poblaciones naturales. Pues estas han sido estudiadas en Venezuela, también han sido estudiadas en Nicaragua y la costa brasileña, también en los estados del Río de Janeiro. Eh, También los estudios sobre las poblaciones naturales han señalado la disminución de las poblaciones naturales de esta especie debido a la pesca intensiva y la reducción de la captación de agua dulce provocada por el embalse de los ríos. Estas también afectan a las poblaciones del camarón blanco, muy ligado al aporte fluvial. La camaronicultura marina en las Américas y en el mundo actualmente se dedica al cultivo de camarón patiblanco del Pacífico. En este caso, Penaeus banamey, desde Estados Unidos hasta Brasil. Casi la totalidad de las fincas a lo largo de toda la costa cultivan esta especie, a pesar de que se considera una especie exótica en aguas del Atlántico. Pues entonces, tanto como para Penaeus smithi y también como para Penaeus banamey, se ha convertido en una especie muy estudiada en los últimos años, pues principalmente en términos de efectos apícolas, aunque se dispone de una extensa literatura sobre el cultivo de ambas especies. Solo se encontró una comparación directa del desempeño zootécnico, materiales y métodos, organismos experimentales. Bueno, para el experimento se adquirieron juveniles de ambas especies con tamaño y peso similar, con 19 días de la metamorfosis. También se obtuvieron de un laboratorio comercial de larvicultura. El peso medio de estas pues, larvas fue arriba de 0.6 miligramos. Estas pues, larvas se crearon a partir de náucleos producidos en un criadero comercial diferente y los náucleos se obtuvieron de progenitores seleccionados genéticamente y libres de patógenos específicos. También los Penaeus smithi, tanto como camarones juveniles, fueron recolectados en enero del 2017 por pescadores artesanales, utilizando una atarraya de 5 a 6 milímetros de tamaño de mallas, como una red de pesca tradicional llamada eh, Helibar. Los animales fueron identificados positivamente según sus características, tales como el peso y la longitud total de ambas especies. Se mantuvieron durante 15 días en tanques separados de 1000 litros, como para obtener una mejor estandarización de tamaño. Durante este periodo, los animales se adaptaron a la rutina experimental, es decir, la renovación diaria del agua del 50 al 75% y uso de comederos en bandejas en tiempos preestablecidos. Sustratos, el experimento se inició con 110 individuos de cada especie, distribuidos aleatoriamente en los tanques experimentales. Los animales muertos no fueron reemplazados hasta el final de los 60 días de prueba. Las condiciones de cultivo se mantuvieron iguales para todos los tanques. También el montaje experimental fue especialmente diseñado para evaluar el efecto de diferentes densidades en las tasas de crecimiento
de cada una de las especies probadas. En este caso, el tratamiento, aquí tenemos una tabla sobre los tratamientos aplicados durante el experimento con Penaeus, Smith y el Banamey durante 60 días simultáneamente, perdón. En el experimento se establecieron dos densidades diferentes para cada especie, representando los tratamientos 1 y 4, que aquí los podemos ver. También además el diseño tuvo como objeto evidenciar el efecto de la competencia intraespecífica en presencia o ausencia de alimentación, representando los tratamientos 5 y 6. Biometría y análisis. Bueno, como ya se mencionó antes del comienzo del experimento, se midió la longitud total y el peso húmedo total. La longitud total del camarón se midió desde el extremo anterior de la tribuna hasta el borde posterior del telzón. La biometría se realizó también después del inicio del experimento, cada 10 días. Se midió la longitud y el peso total. Pues en ese momento los especímenes eran demasiado pequeños para la determinación del sexo. Por lo tanto, el sexo de cada ejemplar se determinó en el último muestreo cuando ya eran preadultos. Como resultado, se suelta una tabla de variables de calidad del agua. Pues aquí podemos ver que se tomaron los parámetros de temperatura, pH, oxígeno disuelto, la salinidad del amoníaco y nitrito. Pues durante el experimento la temperatura del agua osciló entre 22 y 29 grados Celsius con una medida de 1.8 grados Celsius. También los valores medios de desviación estándar de las variables físicas y químicas registradas durante el experimento se muestran en esta tabla que estoy explicando ahorita. Variables como dije antes, la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y amonio total. Estas que acabo de mencionar no presentaron diferencias significativas entre tratamientos. Otras variables como el pH y la concentración de nitrito, estas sí mostraron diferencias significativas. Bueno, durante el experimento, las principales variables físicas y químicas registradas se mantuvieron dentro de los valores recomendados para el cultivo de camarón. Además, variables como temperatura, salinidad, oxígeno y amoníaco total, como dije antes, estas no presentaron diferencias significativas. Como el agua recolectada por las tuberías de entrada del criadero presenta condiciones oceánicas conocidas, las variables del agua contribuyeron a estandarizar las condiciones experimentales. Pues por otro lado, las diferencias en estas variables como el pH y el nitrito en los diferentes tratamientos pueden explicarse por la cantidad de materia orgánica presente en el agua. Además de eso, la especie se ha adaptado para comer el alimento especialmente formulado. Por ello, en la comparación del crecimiento de Penaeus, Banamey, las especies fueron autóctonas para evitar posibles desigualdades. Además del alimento peletizado, incluyeron una mezcla fresca congelada. Como un anexo, algunos de los resultados más interesantes de este estudio provienen de la interacción entre ambas especies cuando se cultivan a densidades relativamente altas. Como se mencionó anteriormente, al final del experimento, el peso medio final del Penaeus banamey cultivada junto con las especies autóctonas fue incluso superior a la obtenida en los tratamientos del monocultivo. Gracias.